Entonces vamos a hablar de esos dos modos más o menos, Occidente y Oriente. Esos dos modos de aproximación a la realidad son antagónicos, son complementarios. ¿Qué puede aportar Oriente a Occidente y qué puede aportar Occidente a Oriente en este momento de la autoindagación? Sí. Hablar de Oriente y Occidente es una simplificación. En Oriente tenemos un Próximo Oriente, un Medio Oriente, un Lejano Oriente. Hay muchos elementos orientales en Occidente. Antes aludía como en la filosofía antigua ha habido muchos más cruces de los que se suponía. Pitágoras es más oriental que occidental. Pero a pesar de que esto hay que matizarlo mucho, no caer en simplificaciones, creo que sí se puede hablar de que de forma muy genérica ha habido un énfasis que se ha puesto en Occidente, sobre todo en el Occidente más moderno, contemporáneo, diferente al énfasis que se ha puesto en el Oriente tradicional. Y creo que esto es un ejemplo de la no dualidad. Digamos que creo que Oriente y Occidente, como arquetipos, pueden simbolizar dos actitudes básicas hacia la vida, que enfatizan un aspecto u otro de polaridades que son interdependientes. Silencio frente a la palabra, el vacío frente a la forma, el devenir frente a la eternidad, el ahora intemporal, el desarrollo y la potenciación del individuo frente a la trascendencia del individuo, la vuelta hacia adentro frente a la conquista del mundo. Estos énfasis sí se pueden reconocer con muchísimos matices dentro de lo que ha sido el Occidente y el Oriente tradicional. Y creo que es muy interesante el diálogo intercultural porque permite vernos en espejos que nos hacen ver en ocasiones las limitaciones de nuestra propia perspectiva. Y creo que, y por lo menos esa ha sido mi experiencia, como el paso por Oriente, por tradiciones como el taoísmo, el Vedanta, cuando era muy jovencita y empezaba mis estudios de filosofía, me dio una visión radicalmente nueva de mi propia tradición filosófica. Y conceptos de los que en la tradición filosófica se hablaba de una forma que no se sabía muy bien de qué se estaba hablando, porque se han perdido los contextos experienciales, el ser. ¿Qué quería decir mi profesor al hablar del ser? Faltaba el referente experiencial. En esas tradiciones sí se ha conservado ese referente vivo, pleno de significado, se han conservado las prácticas que permiten actualizar ese referente experiencial. Y de golpe mi mirada de lo que era la tradición filosófica cambió radicalmente y empecé a entender mucho mejor la filosofía antigua y sabía de qué hablaba. Creo que ese círculo es interesante y también, viendo la tradición filosófica oriental, nos damos cuenta de la importancia que hay hoy en día en Occidente de cultivar la meditación. Antes hablábamos del mindfulness, es una forma de recuperar la meditación, de recuperar el silencio, de recuperar la conexión con la naturaleza, de recuperar la conexión con el ser como asiento del desarrollo individual. No hay que negar esa dimensión en absoluto, pero hay que darle un cimiento auténtico, profundo. Creo que este diálogo es profundamente enriquecedor porque nos completa y nos ayuda a recobrar, a reivindicar aquello que por nuestra propia evolución histórica estamos tendiendo a olvidar y es fuente de desequilibrios gravísimos que los estamos viendo, ¿no? De desequilibrios a nivel existencial en las personas que han perdido ese arraigo con lo profundo, de desorientación existencial, de maltrato abierto a la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? De pérdida del silencio. Estamos en una sociedad profundamente ruidosa. Es fundamental volver al silencio, a la intimidad, a la escucha. Hablabas antes de que estas tradiciones o visiones orientales... Un paréntesis también. Oriente tiene mucho que aprender de Occidente. Ese es un matiz, sí. El respeto al individuo, el respeto y la importancia del desenvolvimiento y el desarrollo de la individualidad. El progreso, entendido de una forma adecuada, siempre que esté arraigado en lo profundo, que no sea una huida enloquecida hacia adelante. En fin, hay muchas facetas que, de hecho, Oriente está intentando rescatar de Occidente, pero me temo que en muchas ocasiones lo hace imitando, haciendo una parodia de lo peor de nuestra cultura neoliberal y de nuestra civilización contemporánea, ¿no? Eso es triste, ¿no?